Muy buenas tardes, mi nombre es Belkianet Montes y en esta ocasión voy a estar hablando acerca de cómo realizar las tablas de especificaciones y tabla de distribución según nivel cognitivo. Vamos a comenzar. Tenemos aquí la información para crear la tabla de especificaciones. Tenemos que es módulo de contabilidad. En los temas abordados en clase tenemos introducción al estudio de la contabilidad, clasificación de activo, pasivo y patrimonio neto, estado de situación financiera, estado de resultados, conocimientos que permitan el correcto uso del método del registro de la partida doble. Tenemos que los primeros dos temas son conceptuales y los siguientes son procedimentales y el último es actitudinal. Para tener una mayor información de qué son las tablas de especificaciones, se dice que una tabla de especificaciones es una herramienta que permite planificar los instrumentos convenientes para evaluar el grado de conocimiento logrado por nuestros alumnos, inclusive brindar la posibilidad de comprobar el grado de validez de dichos instrumentos, es decir, si realmente se ajustan a los propósitos y contenidos de aprendizaje. La función principal de la tabla de especificaciones es de guiar al profesor para que se incluya en un examen las preguntas o instrumentos que representan el promedio de aprendizaje que se imparten en las aulas, evitando que se exceda predominantemente un solo tipo de contenido al nivel cognitivo. En este ejemplo tengo que el docente dedicó 5 horas para el tema 1, luego dedicó 7 horas para el tema 2, y seguidamente dedicó 10 horas para el tema 3, luego dedicó 9 horas para el tema 4 y seguidamente 4 horas para el tema 5. Ya vamos a ver cuáles temas fueron estos. Aquí en los contenidos tenemos 5 temas, aquí podemos ver el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5. En el tema 1, introducción al estudio de la contabilidad. Ese es el tema 1, aquí tenemos las descripciones de los temas y tenemos esta tabla. En la siguiente columna tenemos tiempo de horas clase que se impartieron por cada tema, peso relativo, porcentaje, número de ítems y este es un ajuste al número de ítems. Bueno, les voy a explicar cómo se van llenando estas tablas. Introducción, este es el primer tema, introducción al estudio de contabilidad. El tiempo horas se dedicó 5 horas para el primer tema. El segundo tema dedicamos 7 horas, que es clasificación de activo, pasivo y patrimonio. Luego se dedicaron 10 horas y estado de situación financiera, porque este es un tema más complejo donde se tienen que realizar ejercicios. También el cuarto tema tenemos el estado de resultado con 9 horas y el último tema tenemos conocimientos que permitan el correcto uso del método de registración de la partida doble. Ahí pusimos 4 horas las que se impartieron. ¿Cómo sacamos el peso relativo? Según mayor cantidad de horas impartidas es número 1, porque en este caso fue el tercer tema, le pusimos sería 1. El siguiente tema que tiene más horas clase, este es el 4, entonces que se lleva el segundo lugar, y así el 3, el 4 y aquí 5 porque fue el tema en que menos tiempo dimos clase, entonces sería el 5. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Este porcentaje en este tema, el primer tema, introducción, tuvimos 5 horas, entonces esas 5 horas las vamos a dividir entre 35 horas que impartimos en total. 5 entre 35 por 100 y nos da esta cantidad. Luego hacemos lo siguiente, el mismo paso, tenemos que son 7 horas, esas 7 horas las dividimos entre 35, lo multiplicamos por 100 y nos da que es un 20% de todas las clases en total de las cuales dimos, es un 20%. En el segundo tema dedicamos el 20% del total de las clases impartidas. Luego tuvimos 10 horas, que fue el tema donde más impartimos clases, entonces dividimos 10 entre 35, lo multiplicamos por 100 y aquí nota que fue un 28.57% del tiempo total que dimos. Esto es la cantidad en este tema. Luego el estado de resultado
igual de esa forma lo dividimos en 9 entre 35 y nos da este porcentaje. Luego el siguiente 4 entre 35 y nos da 11.4. Entonces este sería el tema, como el tema donde impartimos menos tiempo en clase, entonces es menos porcentaje. Luego tenemos el número de ítems. Decidimos que vamos a hacer 20 preguntas para la realización de este examen. ¿Cómo vamos a sacar esas 20 preguntas? Lo vamos a sacar según la cantidad de tiempo que hayamos impartido. En este caso, en el primer tema, impartimos el 14.28%, entonces ese 14.28% lo vamos a multiplicar por el 20, que son el total de preguntas que vamos a realizar, y esto lo vamos a dividir entre 100, nos da 2.8, perdón. Luego hacemos lo mismo, multiplicamos este 20% por la cantidad de preguntas, que son 20, y lo dividimos entre 100. Luego esta cantidad de tiempo, 28.57 por 20 entre 100, y así sucesivamente hacemos con los demás temas. Número de ítems. Aquí podemos ver que entre menos tiempo, menos preguntas vamos a realizar por cada tema. Aquí en el primer tema nos dio 2.8, luego nos multiplicamos, nos dio 4, y así, mírenme. Por ejemplo, en este tema donde impartimos más horas clase, tenemos que vamos a realizar más preguntas. Aquí en este 11.42, que fue el tema donde menos tiempo tuvimos en clase, es donde se van a realizar menos preguntas. Luego hacemos esta otra columna donde dice ajuste de número de ítems. Como en el proceso que hicimos para llenar esta columna, entonces son números que no son enteros, y las preguntas tienen que ser números enteros, porque no podemos poner una pregunta 2.8, sino que son 2 preguntas o son 3 preguntas. Entonces 2.8 lo redondeamos a 3 porque pasa de 5, 4 lo dejamos en 4, 5.7 también, el 7 pasa de 5, entonces lo redondeamos a 6, 5.1 lo dejamos en 5 porque después del punto hay un 1, igual el 2.2 la dejamos en 2, y así realizaríamos la tabla de especificaciones. Ahora vamos con la tabla de distribución de nivel cognitivo. Aquí tenemos nuestros temas, el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto tema. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el nivel de asimilación cognitivo, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación. Como en el primer tema, nosotros anteriormente en la tabla de especificaciones teníamos que íbamos a realizar 3 preguntas para el examen, entonces como este tema, introducción, es un tema conceptual, entonces decidí hacer una pregunta de conocimiento, una de comprensión y una de análisis. En total, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. En el siguiente tema, clasificación de activo, pasivo, patrimonio, decidí poner una pregunta en conocimiento, una en nivel de comprensión, aplicación y análisis. En total, 4 preguntas. El tercer tema es un tema de procedimental. Entonces aquí decidí evaluar con una pregunta en aplicación, una pregunta de análisis, una pregunta de evaluación y 3 preguntas en creación, porque vamos a hacer preguntas prácticas, porque el tema así es el tema, es un tema procedimental. Aquí tenemos el cuarto tema y decidí evaluar una pregunta en aplicación, una pregunta en análisis, una en evaluación y 2 en creación, porque igual que en el anterior tema, en el tema 3, este tema 4 también es procedimental. Y tengo el último tema, que este es un tema de actitudinal, y decidí evaluar en una pregunta de conocimiento y una pregunta de evaluación, total 2 preguntas. Porque así nos decía en la tabla de especificaciones que teníamos que realizar 2 temas de y 5 preguntas del cuarto tema, 6 preguntas del tercer tema, 4 preguntas del segundo tema y 3 preguntas del primer tema, y así en total, si sumamos todos estos totales, 3 más 4, 7, y así sucesivamente nos da un total de 20. Aquí también
Si sumamos forma lineal, aquí tenemos que 1 más 1, 2, 2, 3. Y aquí podemos sumar 1 más 1, 2, aquí tenemos el total y así sucesivamente nos tiene que dar la cantidad de preguntas que vamos a realizar en el examen, que sería el 20%. 20 preguntas del examen, perdón. Y aquí sacaríamos el porcentaje. Este porcentaje que tenemos que del primer tema, el 15% de preguntas en el nivel de conocimiento son 15%, en nivel de comprensión son 10% que vamos a evaluar, en el siguiente tema de aplicación el 15% y en el siguiente tema de análisis tenemos el 20% y así sucesivamente tenemos los porcentajes para formar un total de 100%, evaluando en los 6 niveles de asimilación cognitivo, y así se nos va a hacer de una forma más fácil de evaluar. Al momento de hacer nuestro examen vamos a hacer las preguntas de todos los contenidos según el tiempo que hayamos dedicado a cada tema, que es algo que nos va a ayudar para saber para poder evaluar de una forma correcta según el nivel de tiempo que hemos dedicado a cada tema. Esto fue lo que les podía explicar sobre las tablas de especificaciones y tabla de nivel de asimilación cognitivo, y espero que les haya servido de algo. Muchas gracias.